Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque tú nos permites reunirnos, pues, para compartir este tiempo, Señor, como hermanos en la fe, en amor, Señor. Pero especialmente tú nos das la oportunidad de reunirnos para alabarte, para aprender más de ti, Señor, para conocerte mejor y que nuestro espíritu sea fortalecido por tu presencia, Padre Celestial. Ponemos este tiempo en tus manos, te suplicamos que tú nos hables, que tú nos enseñes, que este tiempo sea agradable a ti, Padre Celestial, y pues nos entregamos a ti con la esperanza, Señor, de que seamos transformados por el poder de tu palabra, Señor, para poder extender tu reino a este mundo que tanto lo necesita. En el nombre de Jesús nos entregamos a ti en cuerpo, en mente y en espíritu. Amén. Ok, pues el día de hoy vamos a estar meditando en un pasaje que está, una porción que es Primera de Reyes, capítulo 19, el primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículos del 9 al 13 principalmente, pero igual ahorita vamos a leer un poquito más, que va a ser hasta el 18, ¿sale? Es primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos del 9 al 18. Ahorita lo voy a leer yo para tener como el contexto. Igual ustedes me pueden seguir ahí con sus Biblias o en las pantallas. Veo que ya está. Y vamos a leer. ¿Ya están todos listos? Sí, ¿verdad? Ok, va. Dice: y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Aquí estamos hablando de Elías, ¿sale? Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera, y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes, y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás, y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Meholá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. Ok. Entonces, primero, el contexto. ¿Qué es lo que está pasando en este momento aquí con, no solamente con Elías, sino con el pueblo de Israel, ¿no? O sea, así en general. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, esta porción sucede durante el reinado del rey Acab, que él se casó con una mujer que se llamaba Jezabel, y esta mujer, a su vez, introdujo el culto a Baal y a Asera en el pueblo de Israel. Entonces, ella no era israelita, ¿no? Ella era de otro pueblo, y entonces introduce a los dioses de su pueblo como parte del culto en el pueblo de Israel, ¿no? Entonces, Acab es considerado uno de los peores reyes de la historia de Israel, ¿no? Porque junto con su esposa, ella era fenicia, pues persiguieron a los profetas de Jehová. Y no solo persiguieron a los profetas de Dios, ¿no? O sea, los perseguían y los mataban, sino que además de eso, instituyeron profetas de Baal y de Asera, ¿no? Entonces fue como de matamos a los de Dios y metemos a los otros, ¿no? Y unos capítulos antes nos dice que tenían 450 profetas de Baal, entonces imagínense, o sea, una cantidad inmensa
o sea, hay un esfuerzo inmenso para dedicarle la adoración a estos dioses falsos, a estos ídolos. Entonces, en este contexto de persecución, donde los profetas de Dios eran asesinados, donde el nombre de Dios era vituperado, donde realmente era un ambiente sumamente hostil, Elías era prácticamente un caudillo. Era un prófugo de la ley, ¿no? Y obviamente de la ley de los hombres, ¿no? O sea, de lo que el rey Acab y su esposa creían que era bueno, ¿no? Entonces, la condición de Elías era tan de paria, de perseguido, al grado que cuando se encuentra con Abdías, que era un siervo del rey Acab, y le dice, oye, ¿sabes qué? Bueno, Dios le habla a Elías y le dice, ¿sabes qué? Ya preséntate delante de Acab. Va, está bien. Entonces, Abdías, por ahí salen, hay mucha hambre en el pueblo en ese entonces, y salen a buscar alimento para el ganado, ¿no? A buscar follaje, ¿no? Cosas verdes para llevarle a los animales. Entonces, en esa expedición, Abdías, que sí era temeroso de Dios, incluso él había resguardado a algunos profetas de Dios y los había cuidado en una cueva, ¿no? O sea, váyanse a la cueva y yo les llevo comida, ¿no? Entonces, él estuvo al cuidado de alguno de los profetas. Entonces, él era de los buenos. Se encuentra con Elías, ¿no? Y entonces, Abdías le dice, eres tú Elías, ¿verdad? Y Elías le dice, sí, dile a Acab que aquí estoy, ¿no? Que venga. Y Abdías le dice, no, espérame, es que si yo le digo eso y él viene y tú no estás, me va a matar. Entonces, no, dice, yo sí soy temeroso de Dios, ¿no? No me hagas esto. Entonces le dice, no, confía en mí, yo aquí voy a estar cuando regreses con el rey, ¿no? Entonces, Abdías va con el rey Acab, le dice, ¿sabes que ya encontré a Elías? Va Acab a buscar a Elías y en el encuentro o sea, para empezar aquí ya vemos la situación, ¿no? O sea, con Abdías ya vemos que está tenso, ¿no? O sea, era tan tenso que podía haberse perjudicado simplemente por mencionar el nombre de Elías, ¿no? O sea, era grave, pues, no era cualquier cosa. Y una vez que llega acá a la presencia de Elías, lo que le pregunta, o lo que le dice, lo primero que le dice es, ¿eres tú el que turbas a Israel? ¿El que turba al pueblo de Israel? O sea, Acab lo tenía por alborotador, pues, por revoltoso, ¿no? Por caudillo prácticamente, ¿no? Entonces, ese era el concepto que tenía Acab de Elías, ¿no? A pesar de que Elías estaba haciendo las cosas bien. Entonces, eso es lo que pasa cuando las personas que están en la posición de poder, pues obviamente no siguen a Dios, ¿no? A pesar de esto, o sea, a pesar de esta rivalidad, sucede algo muy chistoso. ¿Por qué? Porque obviamente había una confrontación muy grande entre ellos dos, entre Acab y Elías. Pero este último, o sea, Acab, perdón, hace caso a las peticiones de Elías. En el capítulo 18, en el versículo 19, Acab le obedece a Elías cuando le dice, ¿sabes qué? Reúnen al pueblo, porque vamos a hacer algo, ¿no? Reúne al pueblo y reúne a los profetas de Baal y de Acera, ¿no? Y Acab le hace caso. Entonces, chistoso, ¿no? O sea, ya estás enfrente de él y en lugar de asesinarlo, le haces caso a lo que te está pidiendo. Y después en el versículo 41 también del capítulo 18, le dice, ¿sabes qué? Es después de que hacen el sacrificio, que es como esta competencia, ¿no? Los profetas de Baal no pueden lograr que Baal se manifieste y Elías logra que ese sacrificio sea consumido por el fuego de Jehová, ¿no? Entonces pasa esto y lo siguiente que le dice Elías a Acab es, ¿sabes qué? Sube al monte, vete a beber, a comer, a descansar y ahorita yo te aviso qué va a pasar, ¿no? Y acá se va y le hace caso. Entonces como de, ¿qué está pasando, no? O sea, si son tan enemigos y si lo tienen tan mal concepto, ¿por qué le hace caso? O sea, ¿por qué sigue sus indicaciones, no? O sea, esto es muy, muy curioso, ¿no? Porque incluso parece someterse a las indicaciones o a las condiciones de Elías, a pesar de que su interés por asesinarlo era muy alto. Entonces lo que vemos es que el rey Acab fluctúa entre querer matarlo y querer
seguir sus indicaciones, ¿no? Es como de, sí, lo voy a buscar para matarlo, pero en cuanto está enfrente de él es como de, haz esto, ok, está bien, vete para allá, ok, está bien. Aquí hay un cambio de actitud muy grande, ¿no? Un cambio de, pareciera incluso que es otra persona. Pero esta actitud de acá resuena mucho con lo que les dice Elías en el capítulo 18, versículo 21, que les dice, ¿hasta cuándo? Es justamente cuando van a hacer este reto, ¿no? Donde Jehová se va a manifestar. Y justo cuando está todo el pueblo reunido, Elías les dice, ¿hasta cuándo claudicarás vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal, id en pos de él. Entonces, esta era la actitud de acá. Y él era el líder. Entonces, todo el pueblo estaba igual. O sea, estaban como que, no, pues que Jehová como que sí, ¿no? Pero Baal como que también. Entonces estaban entre uno y otro. Ni siquiera estaban completamente comprometidos con Baal. Y esto lo vemos aquí, ¿no? Elías les está diciendo, a ver, pues si tanto confían en Baal, pues órale, póngale toda la carne al asador, ¿no? O sea, síganle como debe de ser, ¿no? Entonces, Elías veía esto, ¿no? Estaban tibios, ¿no? Estaban entre que sí, entre que no, pero pues ni con uno ni con otro, ¿no? Entonces, esta frase que dice Elías era un indicador de que tanto el rey Acab como el pueblo estaban confundidos, estaban sumamente confundidos, no tenían dirección, o la dirección que había estaba equivocada o incorrecta, o mal encaminada, ¿sí? Porque si había un liderazgo, ¿no? Estaba Acab y su esposa, pero los estaban llevando por un camino equivocado. Entonces, visto desde afuera, y nosotros en retrospectiva, viéndolo hacia atrás, pues decimos, ay, pues qué tontos, ¿no? O sea, tan fácil que, o sea, ahí está Dios diciéndoles, ¿no? Ahí están los profetas avisándoles, y ahí está Elías hablándoles y todo, ¿no? O sea, incluso aquí ya Dios les había dicho que iba a dejar de llover, y dejó de llover, ¿no? O sea, cuando le dice a Acab que suba a comer y a beber, ahí es cuando Dios le dice, ya va a volver a llover, ¿no? Y vuelve a llover, entonces, muchas señales, y aún así, pues seguían haciendo sus cosas, ¿no? Entonces, a lo mejor nosotros podemos decir, ay, el pueblo de Dios siempre, ¿no? O sea, siempre dando un paso para atrás, ¿no? Pero yo les aseguro que más de alguna vez hemos estado en alguna situación así, ¿no? Donde dejamos que algunas otras cosas dirijan el rumbo de nuestras vidas, ¿sí? A lo mejor no tenemos un ídolo en nuestra casa, a lo mejor no adoramos explícitamente a otros ídolos, pero dejamos que otras cosas dirijan el rumbo de nuestras vidas, que otras cosas marquen la pauta de nuestras decisiones. ¿Y qué es lo que pasa con esto, no? Pues es que esas cosas, aunque aparentemente sean buenas, se convierten en un estorbo, especialmente cuando están mal enfocadas, ¿no? O sea, cuando están mal orientadas, nos empiezan a alejar de Dios. Por ejemplo, el pueblo de Israel buscaba un guía espiritual, o sea, sabía que necesitaban a alguien que los llevara o que les orientara espiritualmente. Eso es algo bueno. ¿Qué fue lo malo? Pues que lo buscaron en el lugar equivocado. Le dieron el poder a alguien que los llevó por un mal camino, ¿sí? En este caso a Jezabel y a Acab. Entonces, el hecho de buscar que alguien te guíe espiritualmente no está mal, pero buscar en el lugar equivocado y no discernir que te están llevando por el mal camino, eso está mal, ¿no? Entonces, es algo bueno, mal encaminado. Después el pueblo de Israel buscaba, necesitaba algo en que tener fe, ¿no? O sea, tenía una necesidad espiritual muy grande, tenía algo en que poner su confianza, su fe. Pero otra vez, eso es algo bueno. Y otra vez lo puso en algo equivocado. Lo puso en algo que no era lo correcto. Entonces no somos, en nuestro día a día, no somos tan diferentes del pueblo de Dios. A veces confiamos más en nuestro trabajo, o en las opiniones de algunas personas, o en nuestra propia capacidad, o en lo que sea, ¿no? O sea, cada quien sabe, ¿no? Pero esto es muy común. Esa es parte de nuestra naturaleza, ¿no? Tendemos a, no, yo puedo, no, yo puedo, yo no puedo. Ya hasta que estamos con el agua hasta aquí, decimos, ay, Dios me ayúdame, ¿no? Sí, pero cuando el agua estaba en los tobillos no decías nada, ¿no? Y decías, sí puedo. Entonces, es algo muy parecido a lo que le estuvo pasando al pueblo de Israel. Algo bien enfocado, bien intencionado, pero mal enfocado, ¿no? De hecho, hay un dicho, hay una frase, un refrán que dice que
el camino al infierno está pavimentado, está hecho de buenas intenciones, ¿no? O sea, las buenas intenciones no bastan. Hay que enfocarlas y dirigirlas de una manera adecuada. Entonces, este es el contexto general, ¿no? Todo lo que está pasando aquí con Elías, con el pueblo de Israel, con los ídolos y demás. Pero, ¿qué pasa específicamente con Elías, no? ¿Qué estaba pasando en este momento Elías? Bueno, número uno, Elías recién había sido la herramienta de Dios para una de las proezas más grandes para mí en el Antiguo Testamento, ¿no? ¿Qué fue esto? O sea, Dios descendiendo con fuego para consumir ese sacrificio, ¿no? Ese holocausto. O sea, literalmente es Dios haciéndose presente delante de todo el pueblo para que vieran que ahí estaba, ¿no? O sea, esto es algo impresionante. Imagínense que ahorita bajara así ese fuego, ¿no? O sea, tan potente que hasta el agua que estaba alrededor y en la zanja del holocausto se evaporó. O sea, imagínense, ¿no? O sea, ¿a cuánto se evapora el agua? 100 grados a promedio a nivel del mar, más o menos, ¿no? Entonces, imagínense, para que se evapore así, tiene que ser más de 100 grados, o sea, para que sea instantáneo. Entonces, eso debe haber sido impresionante. Y Elías acababa de ser el instrumento de eso, ¿no? Y no solo eso, sino que pasa eso y después ¿qué sigue? A todos los profetas de Baal los agarran, se los llevan y los degollan. O sea, no solamente fue Dios descendiendo y haciéndose presente, sino también tomando la victoria, ¿no? O sea, literal les dio la oportunidad. O sea, era Elías en uno solo. Y dice que Elías los degolló. O sea, que Elías fue el único que participó en esto. O sea, él fue el que lo hizo. A los 450 profetas de Baal. O sea, imagínense degollar a 450. Nosotros partimos un bistec y de repente es como de, nos cuesta trabajo, ¿no? Estamos ahí dándole, si no tiene buen filo, estamos dándole duro para partir un bistecito a la mitad, ¿no? Imagínense 450. Esa fue una victoria, pero avasalladora, ¿no? O sea, incomparable. Entonces, y todo esto, además, ¿qué más pasa, no? Que Elías pudo hacer todo esto sin que lo mataran, pues. O sea, todo esto fue de manera pública, todo esto fue en presencia de acá, todo esto fue en presencia de todo el pueblo, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? O sea, todo esto fue a la vista de todos. Y lo pudo hacer, pues, porque Dios estaba con él, ¿no? No porque Elías fuera muy guapo, o porque todos estaban siguiéndolo, porque viste que el pueblo estaba ahí confundido y estaban siguiendo a Baal, ¿no? De hecho. Entonces, vemos que Elías puede hacer todo esto porque tenía la protección de Dios. Entonces, Dios se manifiesta y todavía lo acompaña en todo el proceso de liquidar a los profetas de Baal. Entonces, ¿cuánto le tomó? No sé, pero no creo que le haya tomado una hora, pues eso fue, yo creo que mucho tiempo. Entonces, esa es la primera, ¿no? Una de las primeras cosas que pasó. Luego, lo que parece el final de la guerra espiritual, dice, ya no hay profetas, Jehová se manifestó delante de todo el pueblo, esta fue ya una victoria contundente. Pues entonces, ¿qué es lo que pasa, no? El siguiente mensaje que recibe de Jezabel, ¿qué es? Ah, sí, pues así como tú los mataste, así ves tú. Y ahí voy por ti, para que te cuides, básicamente lo que le dice. O sea, le manda un mensajero y le dice, lo que le hiciste a ellos, yo te lo voy a hacer. Así que aguas. Entonces es como de, o sea, una victoria así contundente y de repente es como de, no, o sea, ahora otra vez el peligro, ¿no? Otra vez la incertidumbre, otra vez el, ¿qué va a pasar conmigo, no? Y número 3, aquí es el punto, bueno, un poquito antes del pasaje que leímos, es donde Elías se derrumba, ¿no? Que ya son los pasajes de los versículos del 4 al 8. Aquí es donde ya Elías dice que desea morirse, no quiere seguir adelante, prácticamente no quiere ni comer, y aquí es donde Dios lo obliga a comer, Dios lo levanta para que siga adelante, pero casi arrastras, ¿no? Pues imagínense, ¿no? O sea, Elías, digo, aparte de todo lo que había pasado antes, de toda esta confrontación que había habido entre el poder o el rey y Elías, o sea, ya estaba cansado, pero esa fue como la gota que derramó el vaso, ¿no? O sea, a lo mejor Elías estaba como, sí, ya ganamos, Dios está conmigo, y de repente le llega el mensaje de, pues, ni te la creas, porque yo voy atrás de ti, ¿no? Le dice Jezabel. Entonces, como, no, pues ya, ¿no? O sea, ya no puedo más. Yo hasta aquí llego, ¿no? O sea, Elías ya estaba completamente derrotado en lo anímico, ¿no? E incluso en lo espiritual. O sea, ya decía, ya me muero, ya me quiero morir, ya hasta aquí llego.
Entonces aquí es de donde empezamos o donde llegamos a nuestro pasaje, ¿no? O sea, un Elías derrotado y con todo esto, ¿no? O sea, ya la confrontación ya no era ahora contra Jehová, ya ahora era directamente contra Elías, ¿no? Voy por ti. Eso fue lo que le dijo Jezabel. Entonces, ahora sí ya entrando en nuestro pasaje en cuestión, algunos autores mencionan algunas similitudes de esta escena de Elías con el momento en que a Moisés se le permite ver la gloria de Dios. Sin embargo, hay una diferencia muy grande y que es crucial, ¿no? Moisés estaba ahí, o sea, cuando le dice que se ponga en la peña para que Jehová le dice, voy a pasar y voy a ver que veas como la cola de mi manto, ¿no? O sea, la última parte de mi manto, voy a dejar que lo veas, ¿no? ¿Por qué? Bueno, Moisés estaba ahí buscando a Dios para interceder por su pueblo. O sea, básicamente le dice, déjame ver para saber que tú vas conmigo, ¿no? Porque sin ti, yo no quiero seguir, ¿no? O sea, quiero hacer tu voluntad, pero dame una prueba de que tú vas a estar ahí conmigo, ¿no? Y es cuando pasa eso. O sea, básicamente Moisés estaba ahí delante buscando la presencia de Dios para interceder por su pueblo, para ayudarlos. Elías estaba ahí delante de Dios para quejarse de su pueblo. O sea, él no estaba ahí para interceder. De hecho, les dice, los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han destruido tus altares, han matado a tus profetas. Claro, entonces él está en modo queja, ¿no? O sea, ya no es como de, a ver, dime qué más hago, ¿no? ¿Qué puedo hacer para llevar a tu pueblo a tu presencia? Ya aquí es de, estos compas están en el hoyo, ¿no? O sea, ve nomás. O sea, casi como Adán, ¿no? Cuando le dice, la mujer que tú me diste, pues es muy parecido, ¿no? Es, tu pueblo está haciendo esto, está haciendo lo otro, y nomás es queja, ¿no? Entonces ya no hay disposición de Elías para seguir adelante. Y se ve en esto, pues. O sea, está en la presencia de Dios para quejarse, no para buscar su auxilio y seguir adelante. Es como Moisés, él lo estaba pidiendo, o sea, Moisés voluntariamente tenía la intención de acercarse a Dios para seguir adelante con los planes de Dios. Pero Elías, es Dios quien toma la iniciativa, o sea, Elías está derrotado, él está dice que se mete a la cueva y de repente llega esta voz de Dios y le dice, hey, ¿qué haces, no? Elías, ¿qué estás haciendo aquí? Y Elías le dice, es la primera queja, ¿no? Es que tu pueblo mató a tus profetas, destruyó tus altares, bla, 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 ¿no? Y entonces le dice, sal de la cueva, y es cuando dice que Dios pasa, ¿no? Que Jehová pasa. Entonces, cuando acá es Moisés pidiéndolo, acá es Dios hablando a Elías para mostrarse, ¿no? Para decir, hey, aquí estoy, mírame. O sea, confía en mí. No hay razón para que estés así, ¿no? Aquí estoy yo. Y entonces Dios toma la iniciativa porque Elías ya no quiere seguir adelante, obviamente. Y esta es la parte más interesante de este texto. ¿Por qué? Porque se nos dice que Jehová pasaba, ¿no? Primero, era un viento poderoso. Dice que hasta las montañas eran destruidas, ¿no? Después dice, es un terremoto. O sea, otra vez una muestra de poder, ¿no? Después, el tercer evento es fuego. O sea, Jehová pasaba y lo que Elías veía era fuego. Pero decía que Jehová no estaba en ninguna de estas cosas. ¿Por qué es interesante? Porque en las culturas del Antiguo Oriente Próximo se solían entender las intervenciones divinas, o sea, las intervenciones de los dioses. En este caso, bueno, estamos hablando del Dios verdadero, pero las culturas tenían sus dioses, sus ídolos. Se entendían como a través de su poder, ¿no? O sea, los pueblos sabían que Dios intervenía en sus vidas a través del poder, ¿no? Así era como lo veían. Entonces, aquí lo que Jehová está diciendo es, en la calma, ¿no? Hay una versión que dice, se escucha un silbido muy tenue, ¿no? Hay otra versión que dice, se escucha un susurro, una calma. Entonces, dice, y ahí estaba. No dice explícitamente ahí estaba, pero ¿qué es lo que pasa? Elías se cubre su rostro. Entonces se cubre su rostro porque ahí fue donde realmente percibió la presencia de Dios, ¿no? Entonces, es curioso porque Elías ya venía de unas manifestaciones del poder de Dios bien grandes. O sea, la presencia de Dios bajando en fuego, consumiendo un holocausto, ahí está, ¿no? Esa es una manifestación de poder. Cuando cesa la lluvia, otra manifestación de poder. Cuando regresa la lluvia, otra manifestación de poder.
Jehová dándole de comer a través de cuervos, manifestación de poder. Jehová sosteniéndolo a través de la viuda, o sea, todo, ¿no? O sea, toda la historia de Elías era Dios ahí sosteniéndolo, acompañándolo con su poder. Y de repente acá vemos que Dios le está diciendo lo contrario, ¿no? Es como de, no, en la calma, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿por qué dice que Dios no estaba ahí si Elías ya había formado, ya había visto todo esto, ¿no? O sea, Elías lo vivió. Bien, Elías podría haber dicho, ¿cómo no? Tú estás ahí ahí está tu fuerza, ¿no? O sea, ¿por qué me dices ahora que aquí en la calma y en el susurro y en el silbido, o sea, si yo he visto que en el poder es donde tú te ves, ¿no? Bien le podría haber reclamado, ¿no? De que manifiesta tu poder, ¿no? De que acaba con Jezabel, ¿no? Que caiga fuego sobre ella y órale, se acabó. Ya, me quité de problemas y podemos seguir adelante. Ese podría haber sido un reclamo de Elías, ¿no? ¿Por qué no pasa esto? O sea, ¿por qué no es una contradicción, ¿no? Porque incluso podríamos decir eso, oye, primero vemos que Dios se manifiesta en el poder, pero aquí estamos viendo que no, que es en la calma, en el susurro, en esta paz, ¿no? En esta tranquilidad. ¿Por qué vemos como si pareciera lo contrario, ¿no? En lo apacible y no en lo poderoso? Pues porque aquí ya no estamos hablando de la intervención de Dios en la historia para cumplir sus planes. Estamos hablando de la preocupación de Dios por el espíritu de Elías. Aquí Dios no le está llamando para que siga con el ministerio, ¿sí? No le está diciendo, hey, tienes que ir a tal lado y bla, bla, ¿no? Aquí Dios se está presentando delante de Elías para levantar el espíritu de Elías. Porque Dios está preocupado por la condición espiritual de Elías. Entonces, básicamente, Dios le está diciendo, a ver, necesitas buscarme en la tranquilidad, porque tú me necesitas. No para cumplir una misión, porque tú me necesitas, porque necesitas estar en comunión conmigo. No solamente para cumplir tu deber, sino por ti. Esa es una necesidad espiritual personal. Y eso es lo que le está diciendo Dios. El poder ahí está, se manifiesta cuando servimos, sí, claro. Cuando tocamos en alabanza, cuando predicamos, cuando ayudamos a alguien, cuando hablamos de Dios, ¿no? Ahí está el poder de Dios y se manifiesta a través de nuestros dones, de los frutos del Espíritu Santo. Sí, claro, ahí está. Pero es en la calma, en la paz, en lo apacible, donde lo encontramos para nosotros, para encontrar el refresco que nuestra alma necesita, no en lo poderoso. Y muchas veces lo queremos seguir buscando en lo poderoso. Dios, haz algo en mi vida, ¿no? Baja un fuego, ¿no? O sea, quiero fuego aquí en mi día a día. No, no funciona así, pues. O sea, necesitamos estar en la presencia de Dios. A veces en la soledad, en la calma, en el silencio, en la paz. Ahí es donde podemos encontrar a Dios. Por ahí en uno de mis devocionales hace como 15 días leía que esto es sumamente difícil, ¿no? Porque cuando estamos solos, en silencio, en la calma, cuando no hay ruido, no hay música, no hay personas, es cuando luego nos enfrentamos a nuestros propios demonios, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y eso es bien difícil, porque de repente es como, pues no le puedo echar la culpa a nadie. O sea, este pensamiento es mío, pues está ahí y está mal. Y a veces no nos damos cuenta hasta que estamos en silencio. Entonces, eso es lo que le está diciendo Dios a Elías. No es una contradicción. No es que Dios se va a manifestar siempre así, sino que aquí le está diciendo, tú me necesitas. Y solamente puedes venir a mí en calma. La parte fea, ¿cuál es? Porque esto suena bien, ¿no? Decimos, bueno, pues, si Dios me dijera eso, yo agarraba la onda, no me volaba. Pero esa es la parte fea, ¿no? Porque por ahí leí un comentario que decía que Elías no entendió ni con el susurro. ¿Qué le decía este susurro? No lo sabemos. Pero básicamente era Dios hablándole. O sea, Dios hablándole directamente en paz, ¿no? En algo apacible. No era el sonido de la trompeta, no era el trueno de su voz, era un susurro apacible, hablándole a Elías. Entonces, ni con el susurro de Dios, hablándole a Elías directamente, entendió. ¿Por qué? O sea, ¿por qué sabemos esto? ¿Por qué decimos esto? Porque después Dios le vuelve a preguntar, ¿qué haces aquí, Elías? O sea, ¿para qué viniste acá, no?
O sea, lo está confrontando. Ya te pregunté una vez y me diste tu respuesta. Ok, ahora me manifiesto delante de ti. Te estoy hablando directamente y lo vuelvo a preguntar. ¿Qué estás haciendo aquí, Elías? ¿Y Elías qué hace? Y da la misma respuesta. Es que tu pueblo, ¿no? Queja otra vez. Su espíritu seguía igual. No entendió. O sea, Dios estaba delante de él. Dios le estaba susurrando, pero no entendió. Entonces, ¿qué es lo siguiente que le dice Dios? ¿Sabes qué? Se acabó. Te vas a ir, lo siguiente que vas a hacer es, vas a ungir a Eliseo como profeta, y él va a ser tu sucesor. Tú ya no puedes seguir. Tu ministerio se acabó. Fin, ¿no? O sea, vas a ungir a un rey en Siria, que estaba al norte, un rey en Israel, que estaba más al sur, y un profeta que va a ser tu sucesor y va a ser Eliseo. Entonces, ya, tú ya no puedes. Necesitas calmarte. Necesitas dejar de hacer cosas. ¿Para qué? Para que puedas entrar en ese estado de calma, de apacibilidad, donde puedas entenderme, donde puedas venir a mí y recibir lo que necesitas. No solamente para hacer algo o cumplir con una misión, sino para recibir lo que tu espíritu necesita. Y se acabó su ministerio. Y ojo, esto no quiere decir que Elías sea la peor persona del mundo. De hecho, en el segundo libro de Reyes que leemos, que Elías fue arrebatado por Dios, ¿no? Entonces, ni siquiera, esto fue algo que, ese arrebatamiento, ni siquiera Juan el Bautista. O sea, alguien que Jesús dijo, como este ninguno. O sea, ningún otro ser humano hay como este. Y aún así él no fue arrebatado. Imagínense, ¿no? O sea, Elías no era cualquier cosa, pues no era cualquier persona. Y aún así aquí, Dios le corta. Tú ya no vas a seguir. Lo siento mucho. Ya no puedes. Necesitas venir a mí. Por ti. No por la misión, no por el propósito para los demás, sino por ti, porque tú también me necesitas. Entonces, Elías estaba tan enfocado en cumplir con su deber que olvidó cuidar de sí físicamente y cuidar de su relación con Dios. O sea, ya él estaba en plan cumplir meta, ¿no? Vamos a darle, y se olvidaba de comer, se olvidaba de dormir, se olvidaba de descansar, y era como modo productividad, ¿no? Así, intenso. Iba a tronar, pues. O sea, es que iba a tronar, iba a llegar el momento donde no iba a poder seguir adelante. Entonces, Elías llegó a un punto donde el cansancio y el desgaste se convirtieron en un estorbo para su ministerio. Ya no puede seguir. O sea, su cansancio y su desgaste era tanto que Dios le dijo, no puedes. Y no estás entendiendo lo que necesitas. O sea, tú sigues con, hay que darle, ¿no? Y Dios le está diciendo, no. Calma y apacibilidad, ahí estoy. Me necesitas a mí. Pero entonces, ¿qué podemos nosotros entender de esto? ¿Qué sacamos de esta experiencia de Elías, no? ¿Hay alguna enseñanza para nosotros o simplemente es una historia, no? Pues sí, qué bonito, ¿no? Mugroso Elías que la regó. No, ¿qué hacemos nosotros ahora, no? Bueno, ¿acaso debemos dejar de servir para buscar la comodidad y la tranquilidad? No lo creo. Dios sigue teniendo propósitos para nosotros. Dios sigue teniendo cosas que cumplir en esta vida. Dios se sigue manifestando y actuando en la historia, ¿no? Entonces no creo que esa sea la opción. Porque eso sería irnos al otro extremo, ¿no? Pues ya no, nada. Ya nomás lo que me dé calma, lo que me dé paz, aquí me quedo en mi casa y no voy a la iglesia. Aquí me quedo tranquilito, yo leo la Biblia y Dios me habla directamente a mí. No me esfuerzo con nada ni me desgasto con nada. Eso sería un extremo muy radical, ¿no? Del otro lado. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Creo que la respuesta la encontramos precisamente en Jesús. Y vamos a leer primero Lucas, capítulo 10, versículos 41 y 42. Lucas, capítulo 10, versículos 41 y 42. Que son los últimos dos versículos del capítulo.
Ok. Y está ahí adelante, lo voy a leer yo. Dice, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Este es un ejemplo muy parecido al de Elías, ¿no? Marta estaba concentrada en cumplir con el deber, ¿no? Lo que haya sido, las tareas de la casa para recibir visita, ¿no? El piso tiene que estar limpio, los trastes lavados, la comida lista, todo, ¿no? Marta estaba con eso. ¿Y María qué estaba haciendo? María estaba en lo tranquilo y lo apacible a los pies de Jesús. Entonces, ¿qué le dice Jesús? Hey, a ver, oportunidades de servir va a haber más, ¿no? Búscame a mí primero. O sea, aquí estoy, ¿no? Pues es una situación muy parecida. Acá Jehová está delante de Elías, así, presencialmente, y acá está Jesús delante de Marta también, diciéndole, ven, o sea, yo soy lo más importante, no, a mí es a quien me necesitas. O sea, lo demás se puede resolver de otras formas, ¿no? Incluso cuando llegue la gente, entre todos lo hacemos. Entre todos nos ponemos a limpiar si es que es necesario limpiar, nos ponemos a cocinar si es que es necesario cocinar. Lo más importante soy yo. Eso es lo que le está diciendo Jesús a Marta. Entonces vemos que es muy parecido, ¿no? O sea, es sumamente análogo prácticamente, ¿no? Ahí vemos a Jesús diciendo a Marta, calma, respira, ven a mí. Eso es lo que le está diciendo Jesús. Entonces aquí Marta prioriza el deber y María prioriza su relación con el Señor. Entonces hay que ver eso, ¿no? Y el segundo pasaje es también Lucas, pero este es el capítulo 5, versículo 16. Lucas 5, versículo 16. Y dice, aquí está hablando después de que Jesús predicaba en diferentes lugares, y dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¿Qué ejemplo nos está dando Jesús? A ver, estaba siendo instrumento del poder de Dios al momento de predicar, de hacer milagros, de ayudar a la gente, y después ¿qué hacía? Se apartaba a lo apacible, a lo calmado. ¿Para qué? Para estar en la presencia de Dios. Y a lo mejor van a decir, bueno, para mí dice que para estar en la presencia de Dios, dice que para orar. ¿Sí? ¿Y qué es orar? Muchas veces tenemos el concepto equivocado. Orar es de que, es que voy a pedirle cosas a Dios, ¿no? Sí es parte de, pero no nomás pedir por pedir, ¿no? Sino que pedimos porque hay una necesidad dentro de nosotros que tenemos que comunicársela a Dios, ¿sí? Pero realmente orar es buscar la presencia de Dios. Podemos orar sin pedirle nada, para agradecerle, para adorarle, y no necesariamente para pedirle. Entonces, Jesús probablemente para eso buscaba, para eso oraba, ¿no? Para estar en la presencia de Dios. Entonces, ese era su momento apacible, para poder seguir siendo un instrumento del poder de Dios, que fue lo que Elías no hizo. A lo mejor a Elías le faltó eso. Después de hacer todo esto, a ver, me voy a apartar con el propósito de buscar a Dios. Sí tuvo momentos de soledad, ¿no? Pero muchos de esos momentos de soledad fueron más obligados que intencionales. O sea, era porque estaba huyendo, ¿no? Entonces, no era porque él se apartara para buscar a Dios, sino que la persecución lo obligaba a estar en esa situación de soledad, ¿no? Y este mismo pasaje en la traducción del lenguaje actual dice, pero Jesús siempre buscaba un lugar para estar solo y orar. Entonces, esto es importante, es lo que volvemos, ¿no? Estar solos para poder entrar en la presencia de Dios. A veces el ajetreo del día a día no nos deja, ¿sí? Los deberes nos consumen y no nos dejan gozar o experimentar esta parte de la vida cristiana. O sea, experimentar la oración como búsqueda de la presencia de Dios plena y hacerlo como un hábito para entrar en ese momento apacible y de calma donde Dios se manifiesta para nosotros, no para lo que quiere que hagamos con el vecino, sino para nosotros. Y al final de cuentas va conectado, ¿no? Si yo estoy mal, no voy a poder ayudar al vecino, que fue lo que le pasó a Elías. Pues Elías estaba tan mal que ya Dios le dice, ¿sabes qué? Ya te corto el ministerio y el que sigue, ¿no? O sea, tú ya no puedes. Ahora va a Eliseo. Entonces,
¿Cuál será la conclusión? No podemos dejar que los deberes, incluyendo los deberes de la iglesia, porque es el equivalente, ¿no? El ministerio de Elías, con las funciones o las actividades que tenemos en la iglesia, nos estorben para buscar a Dios de manera privada, personal y continua. No importa que veamos el obrar de Dios en nuestras acciones, ¿no? O sea, vemos que hay fruto en lo que hacemos. Sí, ahí está el poder de Dios. Pero si no priorizamos este aspecto de la búsqueda personal y calmada de la presencia de Dios, vamos a terminar como Elías. Elías hasta el último minuto dio fruto. ¿Sí? El Espíritu de Dios descendiendo en el holocausto, la lluvia que regresó, hasta el último minuto dio fruto. Y aún así se fundió. Entonces el hecho de que estemos dando fruto no significa que no estemos en la misma situación que Elías. Entonces es algo que debemos de tener mucho cuidado. Buscar esa presencia calmada del Señor lo más que podamos. Una vez al día. Si podemos 2 veces, pues 2 veces, ¿no? Y a lo mejor decimos, es que el trabajo no me deja. Entonces el trabajo te estorba. Es que tal cosa no me deja. Pues entonces eso te estorba. Es que la iglesia no me deja. Discúlpame, pero entonces la iglesia te estorba. ¿Qué vas a hacer para buscar a Dios de manera personal? Y no caer o no terminar como Elías, diciendo, ya no quiero morir, ya no quiero hacer nada, ¿no? O sea, ya no quiero hacer absolutamente nada, ni siquiera comer. ¿Sí? Entonces, esa es la invitación que les hago el día de hoy. Traten de buscar un espacio para estar en la presencia de Dios de manera calmada, de manera pasible, donde ustedes puedan escuchar a Dios, donde ustedes puedan escucharse a sí mismos y estar en la presencia de Dios y decir, necesito esto. Dios mío, esta es mi necesidad verdadera, ¿no? Poder ser sinceros delante de la presencia del Señor y entonces no fundirnos y poder seguir sirviendo. ¿Sabe? Vamos a ver. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque es a través de tu palabra que tú nos das ejemplos de vida, Señor. En este caso fue Elías. Tú nos das dirección, tú nos das tus cuidados, Señor, tú nos das diferentes modelos de lo que no debemos hacer, de lo que sí debemos hacer, de lo que más nos conviene, de lo que no nos conviene. Te pedimos que tú fortalezcas nuestro espíritu, Señor, para que pues podamos verdaderamente buscar lo mejor, Señor. No lo que más nos gusta o lo más conveniente, sino lo que es mejor. Lo que más nos acerque a ti, Señor, y nos permita crecer de manera espiritual para seguirte adorando con toda nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, nos entregamos a ti en cuerpo, en mente y en espíritu. Amén.